Vamos a meternos en un gran tema para nosotros, que siempre lo queremos tocar, charlar acá en el programa con mucha responsabilidad, con empatía, con conciencia. Nos parece que es la manera de tocar estos temas. Es el Día del Paciente Trasplantado y siempre hablamos de la importancia de donar órganos. Es muy importante y que funcionen todas las patitas, digamos, de la cadena, ¿no? Para que esto finalmente se lleve a cabo. Vamos a charlar con Diego Cutropía, médico cirujano de trasplante, y Álvaro Murcia, paciente trasplantado de páncreas y riñón. Y ya están aquí ambos. Les agradecemos y este aplauso, bienvenidos, es para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Me decía, estoy más nervioso ahora que en la operación. Ni hablar. No, te juro que esto es más fácil. No hay problema. Yo entiendo que esto es más fácil. Bueno, bienvenidos, un gusto. Ya has venido al programa, sí, pero nos parece, como decía recién, importante volver a charlar de este tema. Y quiero preguntarte, para arrancar, ¿cómo funciona el hospital? ¿Cómo trabaja el hospital respecto a los trasplantes de órgano? Y sé que lo hacen muy bien y que tienen muchos reconocimientos respecto al tema, ¿no? Bueno, buen día. El hospital tiene una trayectoria muy amplia en esto. Hace más de 30 años que hacen trasplante, tanto adultos como pediátricos y de distintos tipos de órganos. O sea que es un hospital que cuenta con mucha experiencia, con profesionales de mucha experiencia y que ya llevan años en el tema. Fueron pioneros acá en esta provincia en el tema de trasplantes. Así que como que está todo engranado y aceitado el sistema para que esto así suceda. Sí. Sí. Álvaro, en tu caso, ¿cómo fue tu historia? ¿Cuándo arranca todo como paciente que decís, bueno, ya la solución es definitivamente un trasplante? Bueno, primero, buen día. Muchas gracias por estar presente. La verdad que es un lujo tenerlo acá al lado porque para mí es como mi Messi. Porque me volvió a dar vida, así que... Qué lindo que digas eso. Sí, la verdad que estoy totalmente agradecido a todo el equipo porque es un equipo, cuando entré a la sala son 30 personas y la verdad que yo a los 8 empecé a ser diabético, ¿sí? Enfermedad autoinmune, y a los 28 me encontraron empecé me costaba orinar, con mucha retención de líquido, y bueno, fui a mi diabetóloga y ahí fue que me internaron y descubrieron después que tenía una glomerulonefritis. ¿Eso sería? Eso en el año 2019. Y fue un antes y un después porque a veces el riñón funcionaba y no tenía patologías, pero después habían días que estaba complicado, sobre todo tenía mucho vómito, estaba totalmente descompensado, el cuerpo totalmente desbalanceado y resulta que tuvo un tratamiento para tratar junto al doctor Sardi también, para ver si podía funcionar y que me acuerdo que era ciclofosfamida ahí mismo en el hospital y no hubo un porcentaje, necesitaba un porcentaje para que funcionara. Sí. Fue un 3%, hice 3 ciclos y podía tolerar 5. En ese entonces no era papá y me dice, mirá, hay pro y contra, dice, todavía no hay cambio significativo, tiene que tomar una decisión. Y bueno, y me dice, ¿qué podemos hacer? Y podemos ir a trasplante, 2019. Bueno, vamos a trasplante. Totalmente, yo no tenía ni idea. Perdón, ¿qué edad tenías? Tenía 29 años. ¿Y cómo? Súper joven. Sí, ¿cómo, a los dos les pregunto, cómo se prepara el tema de la familia, ¿no? Porque que venga el médico y te diga esto, ¿cómo es? No solamente en el caso puntual tuyo, sí, sino todo en tu entorno, ¿no? Porque entiendo los cambios familiares y demás, tanto psicológicos, igual, ¿no? podemos un segundito dejar esa pregunta pendiente, pero para que él termine como de contarnos cómo continúa la historia para terminar esto respecto a vos. ¿Hay diálisis o no en algún momento? Claro, yo dialicé a partir de que estuve internado. La primer diálisis fue, me hicieron acá ¿qué nombre tiene? Sí, una vía abordaje, un catéter que se pone. Un catéter y dialicé 6 horas. Y a partir de ahí nunca dejé de dializar. Pero bueno, el cuerpo estaba desbalanceado, sí. Es decir, funcionaba por momentos bien, otro no, y resulta que después de este tratamiento, que al final no pudo responder, ahí deciden ir al trasplante. Con el tratamiento, y vos te dicen el trasplante, que entiendo, doctor, es como la última opción, o digamos, la opción en el sentido de se intentan varias cuestiones hasta llegar a un trasplante, exacto, ¿o no? Sí, ya cuando
el órgano ya deja de funcionar, de cumplir su función, en este caso de filtrar, parte del tratamiento es un trasplante. Claro. Es parte del tratamiento el trasplante. Es parte del tratamiento. Si bien a veces es la última opción, pero es parte del tratamiento. Sumado a esto, Álvaro lo que tenía es que era paciente diabético. Entonces, uno puede ofrecer un trasplante solo de riñón si es por alguna patología en el cual solo hay que trasplantar riñón, y en el caso de él, que era diabético, uno le ofreció hacer el doble trasplante para sacarlo de la situación de diálisis y de la diabetes, que también lo llevó a que ese riñón no funcione bien. Entonces ahí fue donde en la primera entrevista yo lo conozco a Álvaro y le ofrecimos el doble trasplante, tanto de riñón como de páncreas, para sacarlo de la diálisis y de su situación de diabetes. Sí, que esa situación es difícil, ¿no? Toda la gente que hace diálisis cuenta que, bueno, que es terrible el proceso, que es largo, que es tedioso, que hay que tener mucha fuerza, mucha resiliencia, ¿no? O sea, te encontrás con historias similares alrededor tuyo. ¿Cómo es ese momento? Y en el caso, yo dializaba gracias a las obras sociales en un centro de diálisis y nada, así como estamos nosotros, era un sillón cada uno, estar ahí, te conectaban a la máquina y bueno, era un proceso que duraba, en mi caso, 5 horas, eran 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y un montón de limitaciones, porque uno dice, bueno, estoy bien, sí, trata, pero el cuerpo no le responde de la misma manera. Y después, sí, los otros días uno estaba bien y trataba de hacer todo lo que no podía hacer esos días, porque esos días eran complicados. Y bueno, y la familia, como mencionabas, es la contención, porque te escuchan cuando estás bien, cuando no tanto. La comida, el tema de los minerales de la comida, doble cocción por el potasio, por el fósforo. Yo tenía hiperfosfatemia, entonces tenía picazón en el cuerpo por una cuestión lógica de primero del problema que tenía renal y segundo el tema de la diabetes con las hiperglucemia. Era un proceso difícil porque toda mi familia, si bien es del ámbito del deporte, soy profe de educación física, es como decir esto sí, esto no, estoy más limitado. Bueno, y teniendo una edad que por lo general la calidad de vida de uno, ¿sí?, quiere hacer cosas y estaba limitado. Pero bueno, la familia es la contención y siempre la que está ahí para apoyar. Y en el caso que menciona el doctor, justo en esa entrevista, ahí me entero del trasplante renopáncreas, porque yo hasta el momento era riñón. Era riñón. Era riñón. No era doble trasplante. Claro. ¿Te dio miedo en algún momento? No, miedo no. Es decir, uno nunca, en mi caso nunca pensé que me iba a pasar algo, no sé, que me iba a morir. Nunca lo pensé. También quiero contar que esto fue en el 2019, antes de pandemia. Cuando hablo con el doctor, me acompaña mi papá, me dice, ¿cuánto puede tardar? Lo primero que pregunto, con ignorancia, porque no sabía, eran cosas nuevas. Y me dice, puede ser de 8 meses a 10. Al otro año viene pandemia. Claro. Entonces, de esos 8 o 10 meses que uno piensa, fueron 2 años y medio dializando. Vos te referís al cuánto tardan en aparecer un puede... donante, no Claro. la operación en sí. Por eso, para aclarar esa... No teniendo idea de cómo era el Claro. trasplante. Sí, sí, no teniendo idea de nada, digamos. Sí, Porque él me dice, puede ser, el riñón puede ser un donante vivo, lo cual mi papá se ofrece a hacer, pero por una cuestión de calidad de vida y de estilo de vida, ya había mucha diferencia de edad, no se podía realizar. No era compatible. Y el otro debía ser cadavérico, el páncreas. Bien. Entonces dijimos, bueno, eran 2 cirugías, no era una en ese caso. Y en este caso decidimos, no, vamos por alguien cadavérico. Cuando se decide eso, viene pandemia. Y bueno, vamos a la realidad. Lamentablemente, lo que pasaba es que no estaban dispuestos esos órganos por una cuestión lógica de que Claro. no podía hacer trasplante. Y pasaron 2 años y medio. Y tenés altibajos, pero bueno, llegó un momento que al estar inmunosuprimido, porque esa es la realidad, hay algo a mí que me marcó mucho en el 2020, perdón, estaba internado con el tema del COVID, dializaba, porque nunca dejé de dializar esos 3 días. Llegó un momento que no quiero seguir más, no quiero continuar más. Y me entero que voy a ser papá ese mismo día. Bueno, vos tenés que seguir porque vas a ser papá. Y no entendía nada. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque ya no sos vos el centro de atención.
Vos tenés a alguien por quien seguir y para mí eso fue un cambio porque al otro año, el 2021, nace mi hijo y ese año me trasplantan el 12 de agosto. Ay, Dios. Entonces fue como algo muy fuerte, muy fuerte, fue un motivo tremendo por el cual seguir, porque creo que todos necesitan una motivación o algo por cual seguir y bueno, y eso para mí fue un cambio radical, sobre todo mental. Y Un milagro de la vida, muy emotivo, Sí. súper importante Sí. para seguir. sí. Después de ese momento, bueno, tan importante en tu vida, digo, seguís ligado a algún... Sé que hay muchas asociaciones que, bueno, justamente pregonan esto de la difusión. De paso también los incluyo a los dos en la pregunta. El sábado 30 fue el Día Sí, Nacional de la Donación de Órganos aquí en Argentina. Bueno, ¿cómo está la situación actual en tanto a la conciencia de la gente? Digo, si hay más donantes que antes, ¿qué perspectiva tienen ustedes si es que lo saben? Sí, a ver, siempre hay más conciencia. Bien. Hubo una ley, que es la ley Justina, que eso cambió y aumentaron los trasplantes, si bien habría que hacer más, porque las listas de espera son muy grandes, pero se hace un trabajo muy fuerte desde a nivel Incucay, Incaimén, que sería acá Mendoza, siempre hay cosas para mejorar en todos los aspectos de la vida de todas las personas, de todos los trabajos, pero bueno, hacemos todo lo posible para que siempre las personas puedan llegar. Nosotros como médicos somos un vector para que esto suceda, pero esto es una decisión de vida. El tema del trasplante uno tiene que relacionarlo más a la vida que a la muerte, porque uno le está dando con esa muerte, si bien es una situación muy compleja, dándole muchas posibilidades a muchas otras personas que realmente lo necesitan. ¿Y qué falta? Información, porque hay una ley que dice que toda persona mayor de 18 años es donante, salvo, diga lo contrario. Sí. Existen casos, sabemos que hay siempre listas de espera. ¿Dónde está la falla? Yo creo que más que información es un tema más de conciencia de las personas, que hasta que a uno no le pasa alguna situación similar o que pasa cerca, no lo tiene presente. Claro. Entonces eso pasa. Yo creo que es más personal que de la información, porque hay información, voy a dar un ejemplo a lo mejor tonto, de no fumes porque hace mal y fumás. Claro. Bueno, acá lo mismo, uno sabe que sí dona, pero hasta que no te pasa algo, algún gatillo, algo cerca, uno no es consciente. Total. No es consciente, entonces creo que más personal el tema. Yo no quiero dejar pasar lo que dijo Álvaro al principio, Diego. Porque uno dice, los ves a los médicos tan enteros, ¿viste? Muchas veces como más fríos. Yo entiendo la situación, es el trabajo de ustedes, pero entiendo que uno se va de alguna manera encariñando, entiéndase bien con el paciente o comprometiéndose mucho con su historia, más pasa el tiempo y pasan estas cuestiones de vida, estos milagros que se dan y con la historia de él. Él dijo, fuiste mi Messi. O sea, digamos, él te Habilitó a seguir. Claro, ¿cómo lo vivís vos, Diego? Pues yo sé que sos un profesional increíble, pero ¿cómo te toca a vos? ¿Cómo lo vivís? A la persona, por ahí, no le pregunto tanto al médico, ¿cómo, Sí, sí. ¿cómo enlazás eso? Porque debe ser re jodido, lo digo yo, no sé, ¿cómo es eso? A ver, la realidad es que lo vivo como un trabajo. Si bien uno se pone muy contento por historias Sí. como la de Álvaro, también hay muchas historias como la de Álvaro, porque no solamente hacemos trasplantes, sino hacemos otro tipo de cirugía con pacientes oncológicos, entonces hay un montón de historias. Sí. Pero que te digan, che, vos me salvaste la vida, ¿cómo? Bueno, por eso lo que es lo que yo decía antes del trasplante. Nosotros los médicos somos parte del eslabón. Sí, si no total. hay un donante, nosotros no intervenimos, pero la realidad es que acá uno no es ningún fantástico. El que pone el cuerpo es él. Hay que estar en el lugar de él. Yo creo que es mucho más complicado estar en el lugar de Álvaro que hacer la cirugía, que no deja de ser una cuestión técnica. Yo creo que es mucho más complejo estar en el lugar. Hay que estar en el lugar de él. ¿Qué importa? Eso es más complejo. Si a uno al otro día al otro te tienen que decir, te tienen que hacer un trasplante, vos vas a buscar a alguien que te lo haga. Ahora, tenés que ir a poner el cuerpo. Total. Entonces yo creo que el protagonista es él. Nosotros somos parte de un sistema, de un trabajo, como pueden ser enfermero, anestesista, no me quiero olvidar de nada, etc. Las El 10.000 equipo, personas. claro, Yo el puedo ser equipo. hoy estoy yo acá, pero tras esto hay un montón de gente. Y tiene que estar ese trasplante, tiene que estar esa familia que por allí
decida que eso suceda también. Y tiene que estar Álvaro, como decías vos, hay que estar en el lugar de Álvaro y tantos que esperan, y creo que hay que ponerse justamente en ese lugar para que existan más trasplantes en la Argentina, ¿no? Creo que hay que pensar esto que decía el doctor recién, ponerse en los zapatos de quien espera un trasplante, y ojalá que estos casos sucedan cada vez más y más, que sabemos que sí, pero bueno, muchos en espera también. Yo quería contar algo sí, porque Álvaro. está buena la pregunta que realizaron. A mí me pasó particularmente un familiar, bueno, que cuando era chico fallece, le preguntan, ¿sí? si quería donar los órganos a la familia. Y por una cuestión yo creo que de ignorancia más que nada, dijo que no. Y cuando me pasó a mí en esta situación que ya había sido trasplantado, me lo contó. Yo no sabía nada hasta ese entonces y me dijo la verdad, que me arrepiento y le digo, bueno, tranquilo, porque son cosas que pasan y son decisiones que hay que tomar en el momento. Y el momento es muy particular para cada uno. Y entonces, bueno, uno no puede castigar, cada uno decide. Total. Y sobre todo lo psicológico. Creo que si bien la contención familiar es muy buena, alguien neutral, porque sí, tu familia te quiere ver bien y te va a escuchar las buenas y las malas, pero necesitas un consejo neutral para que te diga por cuál continuar o el por qué. Y yo no me olvido más de un psicólogo que me dijo que habían cosas que no estaban, hay cosas que están a tu alcance y hay otras cosas que no. Lo que está a tu alcance, hacelo. ¿Y qué es? Idealizar, no dejar de ir, lo cual sí costaba un montón ir, porque la verdad costaba un montón, porque sabés después cómo quedás. Pero creo que lo que depende de mí es estar, cuando salga esa alerta operativo, ¿sí? Estar lo mejor predispuesto y las mejores condiciones para tal. Total. Y creo que fue muy bueno lo que pasó porque fueron 5 dientes en terapia, y lo cual al otro día empezaron a desconectar porque había adelgazado 10, 12 kilos de retención de líquido. Ya empezó a funcionar los órganos, es decir, como un milagro. Y después tuve 9 días de sala de trasplante, digamos. En total fueron 14 días y me fui caminando. Fue muy rápido. Fue muy rápido, el cambio de vida es Total. 360, porque gracias a Dios no me pinchaba más. Que vuelvo a decir, yo me crié con diabetes y nunca la padecí, ¿sí? Porque calidad de vida, lo que sí, estar enchufado en una máquina es duro. Es complicado. Es complicado. Pero también dice, ¿por qué yo? ¿Por qué uno? Y la verdad que no te tenés que preguntar eso, te tenés que decir, bueno, me tocó a mí, agradezco que me tocó a mí y ninguno de otro familiar, porque ahí sí es complicado acompañar y no sabes cómo. Y también es lo que tocó. Cada uno tiene su problema y tiene que tomarlo de tal manera, pero son pasajeros, ¿sí? Total. Hay problemas que son pasajeros y pasan. Y no te quedaste quieto, porque hoy sos un reconocido entrenador del Tomba, de Godoy Cruz, preparador físico. Contame un poquito de eso, tu actualidad hoy. Sí, soy técnico y soy profe de educación física, me desenvuelvo ahí en Godoy Cruz. Es más, mando saludos porque, mando saludos porque me dieron el permitido, si no... Muy bien. Hoy en día estoy con lo que es el Tombita, la primera local, me encargo de la parte física, ¿sí? Junto a mis compañeros Facundo y Miguel. Y creo que, a ver, yo les comento a veces esto a los chicos porque no vengo porque me quedo dormido, no vengo porque esto, le digo, vengan, más tarde o no, vengan, porque ese problema pasa, o porque tengo un problema familiar. Bueno, ¿qué pasó? Contalo. Cada uno tiene su problema y bueno, nada, tiene que darle la importancia tal cual y después continuar, porque yo tomo que el partido, por ejemplo, es la vida, hay momentos buenos y no tan buenos, y tienen que pasar desapercibidos los malos y los buenos aprovecharlos. Y termina ahí, dejo todo ahí y después cada uno a su casa. Lo tomo como un ejemplo para que ellos lo entiendan, ¿sí? Y después, bueno, me desenvuelvo en la Universidad de Cuyo y en la Municipalidad de La Cera, que eso, gracias a Dios, me dan las obras sociales para toda la medicación que tomo hoy en día, digamos, para seguir. Álvaro, qué lindo escucharte, gracias de corazón, en serio, que esto el partido sigue, y gracias por esto de crear conciencia a los dos. Diego, muchísimas gracias a la gente del hospital, saludos enormes, gracias. Y Álvaro, gracias por tu historia de vida, que te juro que, nada, dan ganas de seguir. Así que gracias de corazón, y este aplauso para los dos. Gracias a ustedes. Hasta muy pronto, gracias.